¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Buenos días, hermanitos. Dios me los bendiga. He estado regocijándome en la presencia de Dios porque he oído que hay algunos hermanos compartiendo las enseñanzas, compartiendo los mensajes en sus propias congregaciones y a otras congregaciones. Y eso me alegra mucho oír que están predicando sermones de la primera de Juan, ya sermones de la segunda de Juan y tercera de Juan. Y yo creo que los estudios del día sábado son precisamente para comunicar el mensaje de Dios a sus propias congregaciones. Siempre tengo en mi mente, y creo que es el versículo clave de todo, segunda de Timoteo 2:2, lo que has aprendido ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces, que sean idóneos para enseñar a otros. De eso se trata el taller, de eso se tratan los estudios bíblicos, de lo que ustedes están aprendiendo con la gracia que ustedes han recibido de Dios, con los dones que ustedes han recibido de parte de Dios. Ustedes transmiten la palabra del Señor a otros. Acá en 2 de Corintios estamos viendo las fuertes convicciones, las certezas que el apóstol Pablo tenía en su ministerio. En el capítulo 4, el versículo 1, terminó diciendo Pablo: no desmayamos. Pablo no va a desmayar, y en el versículo 16, nuevamente Pablo va a usar el mismo término, por tanto, no desmayamos. Entonces, uno debería preguntarse por qué Pablo no desmaya, por qué tratan de perseguirlo, tratan de encarcelarlo, lo azotan, lo están persiguiendo, pero él en todas sus tribulaciones no desmaya, no va a desmayar. Número uno, porque él recibió un ministerio, según el versículo 1, tenemos nosotros este ministerio, el ministerio del nuevo pacto. Explicaba a la Iglesia de Cristo en Antofagasta con nuestro hermano Wilson el día lunes que este ministerio es supereminente, sobreabundante y excede abundantemente al pacto antiguo, mucho mejor, sobreabundantemente, supereminentemente, mucho mejor el nuevo pacto que el antiguo pacto. Estudiando el capítulo 3 de 2 de Corintios, y Pablo dice: no desmayamos, porque tenemos un nuevo ministerio, un ministerio supereminente, mucho más glorioso, más poderoso, más grandioso. Y por eso Pablo no desmaya. Luego Pablo dice que este ministerio él lo ha recibido por las misericordias de Dios. Es decir, que el ministerio del nuevo pacto, los dones que Pablo ha recibido, la posición que él tiene como siervo, es únicamente por las misericordias de Dios. Esas son las convicciones de Pablo. No desmayamos porque tenemos este ministerio, no desmayamos por las misericordias de Dios. Y número 3, Pablo no desmaya porque él conserva su corazón limpio, su corazón puro en este ministerio. Él está luchando, él está batallando contra el pecado, está luchando por todos lados, pero él trata de conservar su corazón limpio, porque él dice en el verso 2, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Es decir, no hay engaño en él, no hay perversidad en él, no hay mentiras en él, no hay cosas deshonestas en él, no hay de esas cosas. No hay de esas cosas. Él renunció a eso. Tenemos 3 puntos.
No desmayamos por el ministerio que ha recibido, no desmayamos por la misericordia de Dios y no desmayamos porque hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, y Pablo conserva el corazón limpio, el corazón puro. 4, Pablo no desmaya porque él tiene convicciones, él tiene certeza de que debe predicar con precisión, con exactitud, el evangelio, la palabra de Dios. Dice el versículo 2, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Es decir, que Pablo no adultera, Pablo no tuerce, Pablo no pervierte, Pablo no medra con el evangelio de Jesús. Él no lo va a hacer. Él va a presentarse delante de Dios como un obrero aprobado que usa correctamente, usa con precisión la palabra de verdad. Y el quinto punto, Pablo no desmaya porque el crecimiento o la salvación no depende de la predicación de él. La predicación, la salvación de las almas no dependen de él, ni de Apolo. Ellos son un puente para que los demás puedan creer en Jesús. En el 1 Corintios 3:5, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores por medio, ellos son el puente, por medio de los cuales habéis creído. Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es Dios quien salva a las personas, es Dios quien convence a las personas con el Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces Pablo puede, como un agricultor, Pablo puede tirar la semilla, sembrar la semilla, ir a acostarse, porque él sabe que el crecimiento de la semilla que él sembró no depende de él, sino que depende únicamente de Dios. Amén. Eso sería más o menos los puntos que hemos tratado hasta ahora. Voy a seguir un poquito el ejemplo ahora de uno de mis profesores, pero no se asusten. ¿En qué sentido? Voy a hacer un pequeño desvío hoy día, la primera media hora, un pequeño desvío. Pero el desvío tiene que ver con lo que estamos estudiando, porque hay una palabra que a mí, se lo dije a Danielito, se lo dije a Chamito, no sé a quién más, una palabra que me ha estado ministrando el Espíritu del Señor a mi vida toda esta semana. Es lo que aparece en el capítulo 4, versículo 6, la primera oración. Ahí nos vamos a quedar la primera media hora, si Dios lo permite, por la ayuda de Dios. La palabra es, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro o la faz de Jesucristo. La palabra que tengo en mi mente para compartirles a ustedes es porque Dios que mandó. Ahí está, esa es la palabra que he estado pensando toda esta semana. Porque Dios que mandó. Y usted ya debe estar recordando cuando Dios mandó. Me parece a mí que Pablo debe estar pensando en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando él manda que de las tinieblas pueda resplandecer la luz. Dios dijo con su palabra, Dios dijo con su voz, sea la luz. Y la luz resplandeció. Lo mismo va a suceder cuando predicamos el Evangelio. Dios manda, su palabra alumbra nuestros corazones, Dios sopla y dice que en el corazón de Francisco, en el corazón de Mauricio, en el corazón de Martín, sea la luz. Y la luz ilumina nuestros corazones y la luz resplandece en nuestros corazones con la poderosa palabra de Dios.
Ese va a ser mi tema en nuestra primera media hora en esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pensando en esto? Porque al estudiar el lunes con la Iglesia de Cristo en Antofagasta, me puse a pensar que en el capítulo 3, versículo 16, capítulo 3, versículo 16, por favor, me puse a pensar en los judíos del pacto antiguo en el tiempo de Moisés. Dice 2 de Corintios 3:14, dicen, pero el entendimiento de ellos, de los judíos en el tiempo de Moisés, pero el entendimiento de ellos se embotó, se endureció, se cerró el entendimiento de ellos. A pesar, porque hasta el día de hoy, cuando leen, cuando escudriñan el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces tenemos un problema. El entendimiento de los judíos está endurecido, está entenebrecido, está cerrado. Luego, en el versículo 15, los judíos del tiempo de Pablo, ya no los judíos del tiempo de Moisés, sino ahora los judíos del tiempo de Pablo, dice, y aún hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces tenemos un problema de incredulidad de los judíos del tiempo de Moisés, aunque leen el pacto antiguo. Tenemos un problema de incredulidad, de dureza de corazón, de cerviz con los judíos en el tiempo de Pablo. Y luego, en el capítulo 4, tenemos un problema de incredulidad en los gentiles. Dice el versículo, en el versículo 3 y 4, pues si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ya explicamos todo eso, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio en la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos la incredulidad de los judíos del tiempo de Moisés, tenemos incredulidad de los judíos en el tiempo de Pablo, tenemos la incredulidad, la dureza de corazón de los gentiles en el tiempo de Pablo, y tenemos un problema. La incredulidad de las personas. Eso es un problema. Además, en 2 de Corintios capítulo 10 tenemos otro problema de la soberbia, de la incredulidad, de la altivez de algunos miembros de la iglesia. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, y esto quiero, y aquí voy, hermano mío, a enfatizar mucho, sino las armas de nuestra milicia no son carnales. Escuchen predicadores de la Iglesia de Cristo, escuchen siervos de Dios, sino nuestras armas son poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios es poderosísima. La palabra de Dios es poderosa para destruir cualquier barrera, cualquier obstáculo, cualquier fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. No importa que sea la dureza de corazón, no importa que sea la incredulidad, no importa que sea la soberbia del hombre. Dios mandó. Y cuando Dios manda con su palabra, esa palabra es poderosísima para destrucción de fortaleza. Dice el versículo 5, 2 de Corintios 10, verso 5, derribando, fíjate, destrucción de fortaleza,
derribando, destrucción, derribando. Ese es el poder de la palabra. El poder eficaz de la palabra destruye, derriba argumentos y toda altivez. Es tan poderosa la palabra de Dios. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Cuando Dios manda, Él destruye fortalezas. Él derriba las murallas. Él destruye toda soberbia, toda altivez. Cualquier cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios, Él lo destruye, Él lo derriba. Porque la palabra, lo que Dios manda, es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disciernen en los pensamientos y las intenciones que hay en nuestros corazones. La palabra, la poderosa palabra. Nosotros somos ministros competentes de la palabra. Somos los siervos de la palabra de Dios. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es nuestro ministerio, es llevar todo pensamiento de los incrédulos, de los soberbios, de los altivos, de los que están en tinieblas, de los que están en la iglesia también, llevar todo pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. No con nuestras armas carnales, sino con las armas de Dios, que son poderosísimas para destrucción, para derribar todo argumento, toda fortaleza que pueda levantarse contra el conocimiento de Dios. Nosotros creemos en un Dios vivo. Creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Creemos en eso. Recuerdo allá en Hebreos capítulo 3, versículo 7, como dice el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esa lectura? Como dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto, cuando me tentaron vuestros padres y me probaron. ¿Se acuerdan? Cuando el escritor de Hebreos menciona en el 3:7, como dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. El escritor de Hebreos está ocupando el Salmo 95, porque en el Salmo 95, de ahí saca el escritor de Hebreos esa palabra, donde endurecieron el corazón, donde probaron a Dios, donde el salmista dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el salmista en el Salmo 95, ¿de dónde saca él esa historia? La saca del libro de Éxodo, cuando tentaron a Jehová allá en el desierto, diciendo, ¿estará Jehová con nosotros o no estará Jehová con nosotros? ¿Cuál es mi punto? El Espíritu Santo que les habló a los israelitas en el desierto, les dijo, no endurezcan sus corazones. El salmista ocupa el episodio del Éxodo para decir en el Salmo 95, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como dice el Espíritu Santo. Y el escritor de Hebreo ocupa la palabra del Salmo 95 para decir exactamente lo mismo. Y la frase que se repite, si hoy oyeres su voz. Si hoy oyeres su voz. A los israelitas en el desierto, si hoy oyeres su voz,
no endurezcan vuestros corazones. En el Salmo 95, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A los cristianos hebreos, en capítulo 3 de Hebreo, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando habla el Espíritu Santo, y usted recuerde que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Dios sigue hablando hoy. Dios sigue predicándonos hoy. Dios sigue enseñándonos hoy. Dios sigue reprendiéndonos hoy. Y lo que Dios está diciéndonos, si hoy escuchas la voz de Él, no endurezcamos nuestros corazones. ¿Cómo lo hicieron los israelitas en el tiempo de Moisés? ¿Cómo lo hicieron los israelitas en el tiempo de los Salmos, en el tiempo del rey David? Y cómo lo hicieron algunos cristianos en el tiempo de los hebreos, allá en el capítulo 3. Entonces, me preguntaba, porque si a alguien se le pasó por la mente, ¿por qué predicar la palabra? Si el mundo ha endurecido su corazón a la verdad. ¿Por qué predicar si el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos? ¿Por qué seguir predicando si la gente levanta fortaleza, la gente levanta argumento, la gente se levanta con soberbia, con altivez, contra el conocimiento del Evangelio? ¿Por qué seguir predicando? ¿Por qué seguir anunciando la palabra ante tanta incredulidad, ante tanta dureza de corazón, ante tanta soberbia? ¿Por qué? ¿Qué dice 2 Corintios 4, versículo 6? ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4, verso 6? La primera oración. Porque Dios mandó. Porque Dios mandó. Porque Dios mandó que de las tinieblas, de la incredulidad, de la soberbia, de las fortalezas que el hombre puede levantar, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Porque Dios mandó. Cuando Dios actúa, cuando Dios abre su boca, cuando Dios habla, resplandece la luz en los corazones de los incrédulos, resplandece la luz en los corazones endurecidos, resplandece la luz en los corazones entenebrecidos. Cuando Dios habla, sea la luz, resplandece el evangelio para iluminación en los corazones. Pablo le dijo a Timoteo, en un contexto donde nadie quiere oír la verdad, donde nadie quiere oír la palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo, veamos 2 de Timoteo capítulo 4, por favor. Esta es la desviación que estoy haciendo. 2 de Timoteo capítulo 4, por favor. 2 de Timoteo capítulo 4. Además, quiero hablar esto, predicadores de la Iglesia de Cristo, siervos del Señor, porque se viene una gran campaña en el mes de mayo. Se viene una gran campaña donde vamos a predicar el Evangelio y usando esta tecnología para que la palabra de Dios se haga oír, para que la palabra de Dios haga resplandecer su luz en medio de la oscuridad, para que la palabra de Dios empiece a derribar, empiece a destruir cualquier fortaleza, cualquier argumento,
cualquier dureza de corazón que se levanta contra el Evangelio de Jesús. Se viene una gran campaña, hermanos míos, y vamos a pedir la colaboración de cada uno de ustedes. ¿Saben por qué? Porque tú te estás edificando, porque yo me estoy edificando, pero hay gente que se está muriendo sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Y esas personas, ¿cómo van a invocar la ayuda de Cristo si no han creído en Él? ¿Cómo van a creer en el nombre de Cristo si no han oído de Él? ¿Cómo van a oír el nombre de Cristo si no hay nadie que les predique? Es nuestra responsabilidad predicar la palabra, porque Dios mandó también a predicar su palabra. Dice en 2 de Timoteo 4:2 que prediques la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, predica la palabra. Nuestra responsabilidad es predicar únicamente, con precisión, con exactitud, la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificarnos. Esta palabra que es viva y que es eficaz. Esta palabra que puede resplandecer la luz en las tinieblas. Predica la palabra, Timoteo. Que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, Timoteo, sigue predicando la palabra. Sigue predicando la palabra, Timoteo. Sigue predicando. A pesar de la dureza del corazón, a pesar de la incredulidad, a pesar de las fortalezas que se levantan, a pesar de los argumentos que el hombre puede tener. Predica tú la palabra. Recibiste este ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, el ministerio que da vida, el ministerio de la libertad, el ministerio mucho más glorioso, mucho más poderoso. Hermanos, a Dios le agradó, a Dios le plació salvar al creyente, salvar al hombre por medio de la predicación del Evangelio. Mira lo que dice 1 Corintios 1:23, por favor. 1 Corintios 1:23. Primera de Corintios 1:21 al 23. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Aquí viene. Agradó a Dios. Agradó a Dios. Es la voluntad de Él. Es la decisión de Él. Es lo que Él decidió. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, los del nuevo pacto, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura. Más para los llamados judíos y griegos, Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es justificación de Dios. Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Cristo es poder de Dios. Cristo es justificación. Cristo es redención. Cristo es el libertador. Cristo es lo que predicamos. Predicamos a Cristo, hermanos míos. Y por favor, no me malentiendas y te lo puedo explicar después. En serio, no me malentiendas. Predicamos a Cristo como Señor. Estoy observando mucho que nosotros como iglesia de Cristo
predicamos más del bautismo, no me malentiendas, predicamos más del bautismo que de Cristo crucificado, que el Cristo glorioso, que el Cristo resucitado, que el Cristo que está reinando, que el Cristo que es poder de Dios, el Cristo libertador, el Cristo que es Señor de los señores, que Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, que en ninguno otro hay salvación. Hermanos míos, no me malentiendan. Nosotros debemos predicar a Cristo, lo que los incrédulos necesitan, lo que los soberbios necesitan, los que están en tinieblas necesitan, los que están muertos, delitos y pecados, lo que necesitan es conocer a Cristo, al Señor de la gloria, al Rey de la gloria, al Salvador del mundo, a Cristo. Hablamos de Jesús, que convierte el agua en vino, que multiplica los panes y los peces, que anda sobre las aguas. Predicamos a Cristo, que es el pan de vida. El que cree en Él y el que viene a Él nunca más tendrá hambre. Hablamos de Jesús. Juan el Bautista, cuando predicó, habló del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Rey de Israel, del Mesías, que era más poderoso que Él, porque era antes que Él, que no era digno de desatar la correa de su sandalia. Hablaba del que bautizaba con el Espíritu Santo. Nosotros predicamos a Jesús cuando los incrédulos reconozcan a Jesús como Señor, reconozcan a Jesús como el Salvador, reconozcan a Jesús como el Señor de sus vidas. Esos incrédulos van a arrepentirse, van a bautizarse y van a seguir fiel a Jesús. Predicamos al Señor, al que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. A Dios le agradó salvar a los incrédulos. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es locura el Cristo crucificado. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero tú, pero yo predicamos a Cristo, que es poder de Dios, sabiduría de Dios, que es la gloria de Dios. Eso es lo que predicamos nosotros. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo no se avergüenza del Evangelio. Pablo va a ir a Roma a predicarles a los poderosos romanos, a los soberbios romanos, a los arrogantes romanos, a los incrédulos romanos, a la cuna de la idolatría, a la cuna de la inmoralidad. Pablo va a Roma a predicarles a los paganos, a los idólatras, a los incrédulos. Va a Roma porque él no se avergüenza del Evangelio, porque para él el Evangelio es dinamita, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio salva, el Evangelio liberta, rescata, da nueva vida. El Evangelio es poderoso, hermanos míos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, porque Dios mandó. Cuando Dios habla, resplandece la luz en la oscuridad. Cuando Dios habla, las fortalezas se caen. Cuando Dios habla, los argumentos son derribados. Cuando Dios habla. Mira el Salmo 29, por favor. Salmo 29, por favor. Salmo 29. Salmo 29, por favor. Salmo 29. Bendito sea el Señor por siempre, hermano. Su palabra tiene que ser oída. Su palabra tiene que ser predicada. Su palabra tiene que ser anunciada, hermano mío, porque cuando Dios mandó, apareció la luz. Su palabra. Mire el Salmo 29, versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros.
al Líbano y al Sinón como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar al desierto. Hace temblar Jehová al desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todos proclaman su gloria. Versículo 11, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz, Jehová bendice con su palabra, Jehová da paz a través de su palabra, Jehová da poder a través de su palabra, Jehová hace temblar los cerros, Jehová hace temblar la tierra con su palabra. Su palabra es dinamita, hermano. Nosotros solamente somos instrumentos, somos sembradores, pero es su palabra. Dice el libro de Job, antes de Salmo, libro de Job 26, libro de Job, del profeta Job 26, dice, este libro, este capítulo está hablando de la creación de Dios, de las maravillas que Dios hace. Dice el versículo 5, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Verso 6, el Seol está descubierto delante de él. Verso 7, él extiende del norte. Verso 8, ata las aguas. Verso 9, él encubre la faz. 10, puso límites. 11, las columnas del cielo tiemblan. Verso 12, él agita el mar. Verso 13, su espíritu adornó los cielos. Mira el versículo 14, hermano. Mira el verso 14. He aquí estas cosas, lo que ya mencionó el texto, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y mira lo que dice ahora. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Bendito sea su nombre. Solamente con el susurro de él, el susurro de su palabra, él hace todo eso. Con el susurro de su voz, tiembla la tierra, crea los cielos, pone límites, hace tronar el mar, hace tronar las aguas con el susurro de su voz. Solamente con el susurro de su voz. La palabra, hermano, es la palabra del Señor. Solo con el susurro de su voz los pecadores se convierten. Solo con el susurro de su voz les da vida a los que están muertos en delitos y pecados. Solo con el susurro de su voz hace resplandecer la luz en las tinieblas. Solo con el susurro de su voz. Prediquen la palabra, hermanos. Prediquen la palabra. El mundo la necesita. Prediquemos la palabra, hermanos míos. El libro de Ezequiel, Ezequiel 37, por favor. Libro de Ezequiel. Ezequiel 37. Libro de Ezequiel. Versículo 1. La mano de Jehová está sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínate el escenario, un valle lleno de huesos, puros cadáveres. Versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre,
¿Vivirán estos huesos? ¿Qué crees tú? Y el profeta Ezequiel dijo, Señor Jehová, tú lo sabes, Señor. Me dijo entonces, profetiza, háblales, predícales sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabras de Jehová. Huesos secos, escuchen palabras de Dios. Es una locura hablar a los huesos secos. Es una locura. ¿Quién puede hablarle a los huesos secos en gran manera? Solo el que le cree a Jehová, el que cree que la palabra es poderosa, el que cree que la palabra es viva, el que cree que la palabra es eficaz. Él puede hablarle a los huesos secos. Solo él. Verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé, les hablé, les prediqué, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como Dios me lo mandó. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies y un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos todos destruidos. Pero por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Yo abro los sepulcros. Yo levanto a los muertos. La palabra tiene poder para dar vida a los que están muertos en delitos y pecado. La voz del Señor. Lázaro, Lázaro, a ti te digo, levántate y ven fuera. Y el que estaba muerto se levantó. Se levantó cuando oyó la voz que truena, la voz poderosa de Jesús. A la hija de Jairo, Tanita Kumi, levántate. Y enseguida se levantó. La palabra tiene tanto poder, hermanos míos. Ezequiel les habló a estos huesos secos en gran manera. Y cuando les predicó, cuando les profetizó, cuando habló la palabra de Dios, los huesos comenzaron a tomar vida. Tendones, carne, y entró un espíritu dentro de ellos y se levantó un gran ejército. Así nos encontrábamos nosotros, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos hijos de ira. Pero Dios, que es rico en amor, Dios que es rico en misericordia, hizo resplandecer su luz sobre nuestras tinieblas. Dios que es rico en misericordia nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecado. La palabra de Dios, el evangelio que es dinamita, nos dio vida, nos resucitó,
nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales, porque el Evangelio es poder de Dios, hermanos míos. Solo tienes que hablar la palabra, solo tienes que predicar la palabra. El poder está en la palabra es dinamita, la palabra es como fuego, la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. ¿Sabías tú eso? Mira lo que dice Jeremías, capítulo 23. Jeremías 23, por favor, versículo 29. Jeremías 23, por favor. Solo tienes que predicar la palabra, hermano, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego? ¿No es mi palabra como martillo? ¿No es mi palabra viva y eficaz? ¿No es mi palabra que puede sobreedificar? La palabra es como fuego. La palabra es como un martillo. Solo el susurro de él nos da vida. Solo el susurro de él hace resplandecer la luz en medio de la oscuridad. Solo el susurro de él le da vida a los huesos secos en gran manera. Solo el susurro de él. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ese es el envío que quise hacer con ustedes, hermanos míos. Animarlos a que prediquemos la palabra. Animarlos a predicar el evangelio. La gente necesita de Jesús. Necesita oír la voz de Jesús. Necesita ser oída la palabra de Jesús. Amén, hermanitos. Amén. Volvamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios. Capítulo 4, verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Fíjense la frase, en nuestros corazones. ¿Por qué es importante la frase en nuestros corazones? Porque hablando del endurecimiento del corazón de los judíos en el tiempo de Moisés, hablando del endurecimiento del corazón de los judíos en el tiempo de Pablo, y hablando de la incredulidad de los gentiles en el tiempo de Pablo, y que Satanás haya cegado los ojos de los incrédulos, y hablando de fortalezas que se levantan, de altivez que se levantan contra el conocimiento de Cristo, Pablo usa aquí el que resplandeció en nuestros corazones. Pablo, no te olvides, Pablo estaba en la misma posición que los judíos en el tiempo de Moisés. Pablo estaba en la misma posición que los judíos en el tiempo de Pablo. Pablo estaba en la misma posición de los falsos apóstoles, en el sentido que él levantaba barreras, él levantaba fortaleza para no conocer a Jesús. Pablo era uno que escudriñaba las escrituras cada día. Pablo escudriñaba las escrituras, la ley de Moisés, los salmos y los profetas, pero él no veía a Cristo. Él no veía a Cristo. Pero Pablo tenía la misma incredulidad de ellos. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, Primera Timoteo, es importante esto, hermano, porque Pablo se considera el primero de todos los pecadores.
Y si el Evangelio pudo tocar a Pablo, pudo transformar a Pablo, pudo sacarlo de las tinieblas a Pablo, el Evangelio puede sacar de las tinieblas a cualquiera. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjense, habiendo sido antes, Pablo estaba en la misma posición que los incrédulos, que los soberbios, que los arrogantes, allá en la segunda de Corintios, en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Pablo. Antes había sido yo blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y lo hice en incredulidad. Pablo sabe lo que es ser incrédulo, sabe lo que es tener el corazón duro, sabe lo que es tener la mente entenebrecida. Pablo entiende lo que es tener la mente cerrada. Pablo sabe de eso, pero sabe también que el Evangelio es poderosísimo para que resplandezca la luz en medio de la oscuridad. Pablo sabe que el Hijo de Dios puede hacer al hombre verdaderamente libre de todo. En Tito capítulo 3 dice Pablo, hablando de él y de otros, Tito capítulo 3 dice Pablo, porque nosotros también, miren, Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo, en el tiempo cuando Pablo vivía en oscuridad, vivía en tiniebla, cuando vivía Pablo sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencia, vivíamos en deleites diversos, viviendo en malicia, en envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Señor, Salvador y su amor para con nosotros, Dios nos salvó. Pablo vivió esa vida de incredulidad, de insensatez, de rebeldía, de odio, de envidia. Pablo vivió esa vida. Esa fue la experiencia que él tuvo. La experiencia que Pablo mismo tuvo. A él también le resplandeció la luz del Evangelio. De hecho, él lo cuenta 3 veces. Vamos a Hechos capítulo 9. El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en medio de las tinieblas, esa misma voz, esa misma luz, resplandeció, iluminó el corazón de los corintios y el corazón de Pablo. Dice Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, esto Pablo lo dice 3 veces en el libro de los Hechos. 3 veces cuenta el mismo testimonio, cuenta la misma historia. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Versículo 11 y 12. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, Jesús hablando con Ananías. Y has visto en visión a un varón llamado Ananías,
que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 18, 9:18, y al momento, 9:18 de Hechos, y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pablo estaba totalmente ciego, físicamente, totalmente ciego espiritualmente, como la mayoría de los incrédulos. Y cuando Dios se le apareció, cuando escuchó la voz del Señor, cuando Ananías le habló de la palabra del Evangelio, y al momento le cayeron de los ojos como escama, recibió la vista. Pablo recibió una vista física, recibió una vista espiritual y fue bautizado. Esa fue la experiencia de él. Y hermanos, fue también nuestra propia experiencia. La voz de Dios que convenció a Pablo, también nos convenció a nosotros, nos salvó a nosotros, nos transformó a nosotros. La voz del Evangelio, la palabra del Evangelio puede convencer, puede salvar, puede transformar a los incrédulos, a los soberbios, a los que están muertos en delitos y pecados. Por tanto, hermanos míos, predica la palabra que tiene poder y que es eficaz. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y predica la palabra. Predica la palabra tal como lo hizo, tal como Dios se lo dijo al profeta Ezequiel. Volvamos a Ezequiel de nuevo, que ese es mi resumen en estos momentos. Ezequiel capítulo 2, por favor. Libro de Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, verso 4. Este es el resumen de esto. Yo pues, Ezequiel capítulo 2, verso 4. Yo pues te envío, está hablando de Dios a Ezequiel, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Fíjate lo que Dios le está diciendo al profeta Ezequiel, es exactamente lo que nos está diciendo en esta mañana a nosotros. Somos enviados a personas de duro rostro y de un corazón totalmente duro. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Verso 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, aunque no te escuchen. Versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarza y espinos y moras con escorpiones, ahí te va a enviar Dios. En medio de escorpiones, en medio de zarza, en medio de espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo, hijo de hombre. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa reverde. Verso 7. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy reverdes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, y no seas reverde como la casa reverde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Hijo de hombre, no seas duro de corazón como ellos, no seas reverde como ellos. Háblales, te escuchen o no te escuchen. Predícales, te escuchen o no te escuchen. Háblales, hijo de hombre. Te envío en medio de zarza, en medio de espinos, en medio de escorpiones, en medio de gente incrédula, en medio de gente reverde, en medio de gente que está muerta en delitos y pecados, en medio de las tinieblas. Te envío.
Pero no tengas miedo. Tú eres mi atalaya. Tú eres mi centinela. Háblales. Háblales. Háblales la palabra. Te escuchen o no te escuchen. Pero ellos van a ver que siempre hubo profeta en medio de ellos. Y esa frase, conocerán que hubo profeta en medio entre ellos, significa, te escuchen o no te escuchen, ellos sabrán siempre que hubo palabra de Dios en medio de ellos. Hubo palabra de Dios, hubo mensajeros de Dios. Yo les hablé, yo les prediqué, yo les advertí. Ellos van a saber que hubo palabra de Dios. Entonces, hermanos míos, volvamos a 2 de Corintios. Porque Dios, 2 de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Cuando el Evangelio llegó a la vida de Pablo, él pudo ver en las Escrituras el rostro de Dios, la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Cuando la luz iluminó el corazón de Pablo, él pudo ver al Mesías, al Cristo, al que iba a nacer de una virgen, al que iba a ser el principado, al que iba a ser el rey, al Señor. Lo vio. Vio al Padre a través de la gloria del rostro de Jesús. El Evangelio es lo único que puede iluminar el corazón de los incrédulos. El Evangelio es lo único que puede dar vida a los que están muertos en delitos y pecados. Es lo único. Entonces, resumiendo, las certezas y las convicciones del apóstol Pablo. Pablo tiene fuertes convicciones, hermano. Pablo tiene fuertes certezas en su corazón. Él tiene fuertes convicciones. Y sus convicciones están basadas en que el nuevo pacto es sobreabundante, es supereminente, más glorioso, más poderoso que el pacto antiguo. Pablo tiene convicciones de que su ministerio es por gracia y misericordia de Dios únicamente. Pablo tiene fuertes convicciones de conservar un corazón limpio y un corazón puro, ya que él como fariseo, con todo lo que leímos allá en Tito 3:3, él renunció a esas envidias, a esos celos, a esas amarguras, a ese odio que él tenía en su corazón como fariseo. Era un sepulcro blanqueado nomás. Pero él tiene la seguridad de tener un corazón limpio. Yo he renunciado a lo oculto y vergonzoso. Pablo tiene la convicción de no adulterar la palabra, no torcer la palabra, no medrar con el Evangelio, no pervertir el Evangelio, sino el que tiene la convicción de querer usar fielmente, con precisión, la palabra de verdad. Y Pablo tiene fuerte convicción de que la salvación no recae en él, no depende de él, en el sentido de que la salvación es una obra única de Dios. Dios salva a través del evangelio de su Hijo Jesucristo. Pablo solamente va a sembrar, Apolos solamente va a regar. Pablo sabe que el crecimiento lo va a dar Dios. Pablo sabe que el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el mismo que iluminó y resplandeció en sus corazones para ver la gloria de Jesús. Ese sería el resumen hasta ahora. Amén, hermanitos. Pasamos al versículo 7.
Pasamos al versículo 7. A esto le pondría yo como número 6. Pablo tiene la fuerte convicción, Pablo tiene una fuerte certeza de que él es únicamente vaso de barro en las manos de Dios. Antes había dicho en el versículo 5 que es siervo de Cristo, siervo de los Corintios. Pero ahora Pablo reconoce su posición. ¿Cuál es la posición de Pablo? Vaso de barro, únicamente. ¿Con qué propósito? Para que la excelencia y el poder sea de Dios y no nuestro. Leamos el pasaje. Leamos el pasaje. 2 Corintios 4, versículo 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Somos perseguidos, mas no desamparados. Nos derriban, pero no nos destruyen, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros, Corintios, la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Amén. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, hasta ahí nomás. Ese sería el otro pasaje, que continúa de este pasaje. Pablo se veía a sí mismo como un vaso de barro ante los ojos de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo comienza en nuestro versículo, pero tenemos este tesoro. Y anota nuevamente en tu libreta el término tenemos, lo que los apóstoles tenían, lo que el cristiano tiene. Si tú haces un estudio de 2 Corintios, sobre todo lo que el cristiano tiene, de esto voy a explicar algo sumamente importante, precioso. Tenemos un glorioso ministerio, mira el 4.1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. Pablo tiene un glorioso ministerio. Versículo 7, tenemos un gran tesoro. Capítulo 5, verso 1, tenemos de Dios un edificio, porque sabemos que si nuestra morada se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. ¡Wow! En el capítulo 7, versículo 1, las puedes anotar, capítulo 7, versículo 1, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, las promesas del nuevo pacto, mejores, eternas, las promesas del nuevo pacto. Así que Pablo comienza nuestro versículo diciendo, pero tenemos este tesoro. Además, Pablo
tiene un tesoro. Un tesoro. Uno podría preguntarse, simplemente para estudiar, ¿cuál es este tesoro que Pablo tenía, que los corintios tenían y que nosotros también tenemos? Hermanos míos, esto va a ser importante para tu predicación. Lo que tienes es un tesoro incalculable, el más valioso de todos los tesoros, el más precioso de todos los tesoros. Hay riquezas dentro de ti, riquezas. Tú puedes enriquecer a muchos con este tesoro. ¿Cuál es este tesoro? Voy a dar dos probabilidades solamente. Podría ser el Espíritu Santo, este tesoro, que mora dentro de nosotros, que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo vino hablando sobre eso en el capítulo 1, verso 22. Mira el 1:22. Mira el 1:22. Dice Pablo, el cual, refiriéndose a Dios, que nos ungió y nos selló, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí está la mención del Espíritu Santo. En el capítulo 3, verso 3, dice el 3:3, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ahí hay otra mención. En el 3:17 de Segunda de Corintios, Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, nuevamente 2 veces, allí hay libertad. Verso 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tenemos este tesoro. ¿Será este tesoro el Espíritu del Señor que mora en nuestros corazones, que nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Jesús, que son las arras de nuestra herencia? ¿Ese es el tesoro? Es probable. Pero, acercándonos más al versículo 7, también el tesoro probablemente podría ser el Evangelio. Dice el versículo 4, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. ¿Qué ministerio? El Evangelio que él recibió del nuevo pacto. Versículo 3, pues si nuestro Evangelio, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Este tesoro es el Espíritu Santo o este tesoro es la persona de Jesucristo? Porque el Evangelio es la esencia de Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. Y el versículo 7, versículo 6 termina, miren el 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, así termina el texto, más inmediato, en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro. Entonces,
Me parece a mí que este precioso tesoro es el más grande de toda la creación y es el más grande en todo el cosmos, en todo el universo. Me parece a mí que este tesoro debe ser el Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos del nuevo pacto, del pacto de la libertad, del pacto más glorioso, del pacto del Espíritu, por Jesucristo. Somos del nuevo pacto. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo por Jesucristo, por medio de Él. Somos salvos por Jesucristo, tenemos vida nueva por Jesucristo, tenemos vida eterna por Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo por el Espíritu de Dios. Entonces, me parece que este tesoro tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser el Evangelio. Ahora, lo que no se puede creer, por decirlo así, es que este tesoro fue depositado en vaso de barro. ¡Wow! Y vaso de barro aquí es una referencia al cuerpo del cristiano, al templo del cristiano. En el 4:10, Pablo dice, llevando en el cuerpo, y ahí está el vaso de barro, en el 4:11, al final del 4:11, miren lo que dice al final, en nuestra carne mortal. Para referirse al vaso de barro, Pablo usa el término cuerpo, carne mortal. En el 4:16 dice que es el hombre exterior, refiriéndose al cuerpo. En el 5:1, Pablo dice morada terrestre, refiriéndose al cuerpo. En el 5:1 dice este tabernáculo se deshiciere. Entonces el vaso de barro es una referencia al cuerpo, a la carne mortal, al tabernáculo del cristiano. Cuando Pablo usa la figura de vaso de barro, Pablo está pensando en él y está pensando en todos los cristianos. Y uno podría preguntarse, ¿quién es digno de ser un contenedor, ser un recipiente de la luz, de la gloria de Jesucristo? ¿Quién puede ser digno para que Dios depositara en nosotros esta luz, esta gloria a Jesucristo? En la antigüedad se guardaban los tesoros de la gente en vasos de plata, en vasos de oro, pero a nadie se le ocurría guardar sus tesoros, sus joyas, en vasos de barro. De hecho, en 2 de Timoteo hay una analogía en cuanto a los utensilios que la gente usa. La gente usa para sus propias comidas, para sus propias cenas, utensilios de plata y de oro. La gente no usaba los vasos de barro, los utensilios de barro o de madera para su fiesta, para sus cenas, para sus comidas. Y Pablo dice que el tesoro que Dios depositó en nosotros somos vasos de barro. Y la idea de vasos de barro, hermanos míos, creo yo, la idea es que los vasos de barro son desechables. Tú los podrías botar a la basura y comprarte otro porque eran muy económicos, eran muy baratos, eran muy insignificantes, eran rompibles, eran frágiles y hasta eran, claro, reemplazables. No eran cualquier cosa. Podías tirarlo
al tacho de la basura. Podrías, con todo respeto, y no me malentienda, los utensilios de vasos de barro se le podría dar comida al perro de la casa, al gato de la casa. ¿En serio? Nosotros no le damos comida al perro de la casa, al gato de la casa, no se la damos en utensilios de oro ni de plata. No, eso es para nosotros. Pero Pablo, cuando usa la imagen refiriéndose a él usa la imagen de un vaso de barro. Algo muy insignificante, hermano. Algo que se quebra por cualquier cosa, que se rompe por cualquier cosa. Algo que puede ser reemplazado inmediatamente, algo que puede ser desechado inmediatamente. Esa es la imagen, hermano. De hecho, los corintios veían a Pablo de esa manera. Dice en el capítulo 11 de Corintios, capítulo 11, verso 30, Pablo habla de sus debilidades. 11:30, si es necesario gloriarme, me gloriaré en mis debilidades. Y andan notando esta palabra, porque Pablo está rodeado de debilidad. En el capítulo 12, versículo 9, 12:9, cuando Pablo le rogó a Jesús que le quitara el aguijón 3 veces, Jesús le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está la palabra. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Se dieron cuenta? Versículo 11, me he hecho un necio en gloriarme, vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, soy un vaso de barro, estoy lleno de debilidades. Capítulo 13, versículo 4, 13:4 de Segunda de Corintios, porque aunque fue crucificado Jesús en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Pablo estaba lleno de debilidades. Pablo era un hombre débil, era un vaso de barro. De hecho, como predicador, Pablo era tosco y era despreciable su palabra. Mira el capítulo 10, verso 10. Por si tú tienes la imagen del poderoso apóstol Pablo, del increíble apóstol Pablo, no. Él está rodeado de debilidades. Él se ve como siervo de todos. Él se ve como un vaso de barro que es totalmente feo, desechable, rompible, quebrable, insignificante. Así se ve Pablo. Yo no sé cómo te ves tú, pero Pablo se veía así. En el capítulo 10, versículo 10, cuando Pablo escribe las cartas, dice en el 10:10, porque a la verdad, está hablando Pablo, dicen las cartas son duras y fuertes, las que escribe Pablo, más la presencia de Pablo, su presencia corporal, su físico, débil, y la palabra menospreciable. Pablo no era un tipo elocuente. Pablo, cuando predicaba, las personas podrían quedarse hasta dormidas y caerse del tercer piso. Pablo era tosco en palabra. Su presencia corporal era débil. Era un tipo despreciable. En otras palabras, Pablo como persona, como vaso de barro, no impresionaba a nadie. Pablo como predicador no convencía a nadie. Si usted ve a Pablo predicar por ahí, por acá, son pocos los que se convencen con sus prédicas. Pablo era un buen escritor, inspirado por el Espíritu Santo. Su teología, su profundidad estaban en los escritos, más no en sus palabras. Pero Dios escogió que estos vasos de barro, en estos vasos de barro, Dios decidió depositar su tesoro ahí. Dice Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, por favor.
capítulo 1, le decía ayer a uno de mis hijos, ¿por qué todo esto? Porque si hay cartas si hay iglesias, mejor dicho, si hay iglesias donde existe más la arrogancia, la altivez, la soberbia, la grandeza humana, la sabiduría humana, el creerse superior a los demás, es precisamente en las iglesias de Cristo de Corintio. Tú lo ves por todo el libro. La jactancia de ellos, la soberbia de ellos, la arrogancia de ellos, la presunción de ellos, el alabarse ellos mismos, el exaltarse ellos mismos, el estar exaltando a Apolo, exaltando a Pedro, exaltando a Pablo y exaltando a Cristo, otro por ahí. En Corintios hay un espíritu jactancioso de arrogancia, de presunción, tremendo. Y yo le he comentado a mis hijos y tengo miedo de que ese espíritu ya se esté pegando en varios predicadores de nuestras iglesias de Cristo. Predicadores arrogantes, jactanciosos, vanagloriosos, presunciosos, que se exaltan a sí mismos. De hecho, este es un aviso especial nomás mío, es un aviso especial mío. Conversaba con mis hijos y les compartía por qué yo no uso muchas veces, a veces la uso, pero aclaro eso, el griego dice, o el hebreo dice, si yo dijera eso, el griego dice, el hebreo dice, la gente podría pensar que yo sé griego, que yo sé hebreo, y no tengo la menor idea del griego y no tengo la menor idea del hebreo. Yo tengo que consultar a mis profesores para que me enseñen el término de la palabra, el significado de la palabra. Tengo que consultarle a personas que saben más que yo, mucho más. Entonces, cuando hablamos que esto otro del griego, la gente ya podría pensar, este tipo debe saber hasta griego. No sabemos nada de eso. Así que tengamos cuidado cómo predicamos, cómo enseñamos, cómo hablamos, cómo nos presentamos delante de la gente. Nos presentamos delante de la gente como siervos de Dios. Téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado y nosotros como sus siervos por amor a Jesús. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Lo insignificante, los siervos que debemos ser. No tenemos que olvidarnos, hermanos, lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Pero mirad, hermanos, a los corintios. Esto es lo que acabo de decir, aquí está, por si acaso. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ese es el espíritu en Corintio, y ese es el espíritu que se está pegando de repente en predicadores del nuevo pacto. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermano, lo necio, lo débil, lo despreciado, lo vil del mundo escogió Dios. Acuérdate que Dios te escogió porque eras necio, porque eras despreciable, porque eras vil, porque eres desechable, porque eres insignificante, porque no eres nada, porque estabas muerto en delitos y pecados, porque estabas en las tinieblas. Aún así Él te escogió como instrumento de vaso de barro, como siervo. Versículo 9, a fin de que nadie se jacte, a fin de que nadie presuma, a fin de que nadie se gloríe
en su presencia. ¿Quién puede jactarse? ¿Quién puede presumir? ¿Quién puede vanagloriarse delante de Dios? ¿Quién puede alabarse delante de Dios? Solamente los falsos apóstoles en Corintio. Pero no tú, pero no yo, porque somos vasos de barro. Dios pudo haber escogido a los poderosos griegos, a los poderosos romanos, a los poderosos romanos judíos, a los egipcios. Pero no. Padre, Padre, te alabo. Te alabo porque has escondido este misterio, has escondido esta palabra de los sabios, de los entendidos, de los poderosos, de los nobles, y la has revelado y la has dado a conocer a estos pequeños, a estos vasos de barro, a lo vil, a lo necio, a lo que no es, para avergonzar a los sabios. ¿Se dieron cuenta? Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Con qué propósito Dios depositó este tesoro, esta perla de gran precio? ¿Con qué propósito la depositó en vasos de barro? ¿Qué dice 2 de Corintios 4:7? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia, la palabra excelencia significa exaltar excesivamente, significa excelso sobre todos los demás, significa el nivel más alto, el nivel más preeminente, excelencia preeminente, lo más importante, lo más excelso, lo que se debe exaltar, lo que se debe agrandar, no es el vaso de barro, sino el contenido del vaso de barro, que es Jesucristo. Lo más importante, lo más valioso, lo más valor es el Evangelio. Somos siervos y vasos de barro. Dios quiere mostrar su poder, Dios quiere mostrar su gloria a través de estos vasos de barro. Dios quiere hacer maravillas a través de estos vasos de barro. Dios quiere realizar su gran obra con gente débil, con gente frágil, con gente que se quebranta, como tú y como yo. Por lo tanto, nadie, especialmente los jóvenes, nadie puede jactarse en la presencia de Dios, nadie puede presumir en la presencia de Dios, nadie puede alabarse a sí mismo en la presencia de Dios. El que presume ser algo no siendo nada, el que se jacta queriendo ser algo y no siendo nada, el que se alaba a sí mismo, es un necio. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos míos, tenemos este tesoro. Y termino diciendo lo que dice el capítulo 6 de 2 de Corintios. Tenemos este tesoro, tenemos el Evangelio, tenemos a Jesucristo. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 6, verso 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Siempre gozosos.
como pobres, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como pobres, como no teniendo nada, pero con el tesoro que tenemos dentro, estamos enriqueciendo a mucha gente con la palabra de Dios. Estamos enriqueciendo a mucha gente con el Evangelio. Estamos enriqueciendo a mucha gente con el mensaje. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Cuando tú predicas, cuando tú enseñas la palabra, estás enriqueciendo a la gente con la palabra de Dios. Le está dando vida a la gente con la palabra de Dios. Estás iluminando el corazón de la gente con la palabra de Dios. Luego dice el versículo 10, como entristeciendo, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, como no teniendo nada, pero lo poseemos todo, lo tenemos todo, estamos enriquecidos porque tenemos a Jesucristo, porque tenemos este evangelio, porque tenemos este tesoro, como no teniendo nada, pero lo poseemos todo nosotros, el evangelio. Sigue predicando la palabra. Sigue enriqueciendo a muchos con el evangelio. Y reconoce tu posición. Eres un vaso de barro. Simplemente un vaso de barro. Eres un siervo de Dios. Para que la excelencia, para que el poder sea de Dios y no tuyo y no mío. Siempre la gloria a Dios. Continuamos el próximo sábado, si Dios así lo permite. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y muchas gracias por su atención. Los quiero mucho a cada uno de ustedes. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir.